Mission, Texas. El sol apenas asomaba cuando un convoy oscuro se deslizaba por un camino polvoriento junto al río Bravo. El agua corría turbia, silenciosa, como si también supiera lo que estaba a punto de ocurrir. En la parte trasera de una camioneta sin placas, 5 migrantes, entre ellos un hombre de piel morena y acento árabe, viajaban con las muñecas marcadas por pulseras de colores. Cada pulsera significaba una deuda saldada. Cada color, una ruta, un cártel, un precio pagado. 2 adolescentes mexicanos, Rodrigo y Elías, iban al volante y en el asiento del copiloto. Tenían 15 y 16 años, pero los ojos endurecidos por algo que no debería haberse cruzado en sus vidas. El miedo sin opciones. Ninguno hablaba. Solo esperaban llegar al punto acordado, donde serían recogidos por otro coyote, que llevaría a los migrantes más al norte. Sabían que si algo salía mal, nadie vendría por ellos. Pero algo salió mal. Luces rojas y azules surgieron del polvo como cuchillas. El Departamento de Seguridad Pública de Texas había montado un operativo sorpresa. En minutos los migrantes fueron detenidos, esposados y entregados a la patrulla fronteriza. Rodrigo y Elías fueron separados, interrogados, fichados. Les leyeron cargos por tráfico de personas, un delito grave. Ya no eran menores con una mala decisión. Ahora eran criminales ante la ley de Estados Unidos. La noticia estalló en medios locales y pronto cruzó la frontera. Menores mexicanos detenidos por traficar migrantes, decían los titulares. La indignación fue inmediata. Algunos exigían castigo ejemplar. Otros, más cautos, preguntaban qué clase de vida lleva a un niño a cruzar fronteras con seres humanos a cuestas. Pero entre toda la confusión, una figura observaba con atención. En su oficina de cristal en la Ciudad de México, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Nacional, veía las imágenes con una mezcla de furia y certeza. Conocía ese tipo de operaciones. Sabía que los cárteles usaban niños porque eran desechables, porque no tenían antecedentes y porque nadie los protegería. Ya lo había visto antes, y no iba a dejar que pasara otra vez. Harfuch se levantó de su silla sin decir palabra. Caminó hacia el ventanal, cruzó los brazos y respiró hondo. 2 menores arrestados, 5 migrantes marcados por un cártel, un ciudadano egipcio entre ellos. No era un caso cualquiera. Era una red, un corredor, una línea trazada con sangre y silencio entre Tamaulipas y Texas. Y ahora tenía nombre: Elías, Rodrigo. 2 chicos que seguramente habían sido forzados, o tentados, o ambos. Pero lo que más lo inquietaba no eran los adolescentes, era lo que había detrás de ellos, quien los enviaba, quien lucraba con ellos, quien quedaba siempre en la sombra. Harfuch sabía que el gobierno mexicano tenía canales diplomáticos para estos casos. Sabía que la Secretaría de Relaciones Exteriores ya estaría trabajando en notas y cartas, pero él no confiaba en el tiempo de la burocracia. Para esos chicos, cada día en una cárcel texana era una condena psicológica. Y si eran procesados como adultos, no saldrían jamás. Él no iba a permitirlo. Llamó a su secretario. Ordenó un informe completo sobre los adolescentes, sus orígenes, sus familias, su posible vínculo con organizaciones criminales. Pidió también el historial de cruce del egipcio y los otros migrantes. No le importaba lo imposible que pareciera. Iba a intervenir personalmente, porque esos 2 chicos no eran culpables, eran víctimas. Y si nadie los veía así, entonces él se encargaría de cambiar la narrativa. Mientras la prensa seguía bombardeando titulares, Harfuch empezaba a trazar algo más grande. No una simple visita diplomática, ni una carta de protesta. Iba a ser una operación quirúrgica, encubierta y directa. Sabía que no podía entrar a Estados Unidos con un uniforme ni con escoltas. Sabía que tendría que jugar con las reglas del otro lado, pero también sabía hacer eso mejor que nadie. Y aunque no lo decía en voz alta, en su mente se repetía una sola idea: los voy a traer de vuelta, cueste lo que cueste.
Si quieres seguir descubriendo esta impactante historia real que cruza fronteras, suscríbete al canal y activa la campanita. Lo que sigue, no te lo puedes perder. Rodrigo nació en un pueblo polvoriento del sur de Tamaulipas. Su casa, construida con láminas recicladas y concreto cuarteado, estaba al borde de una brecha por donde pasaban vehículos a toda hora, de día y de noche. Desde que tenía memoria, escuchaba historias de los del monte, hombres armados que aparecían sin previo aviso, reclutaban a los más fuertes y desaparecían a quien se atreviera a decir que no. A los 13, Rodrigo ya no asistía a la escuela. Su padre había sido detenido por un delito menor y nunca regresó. Su madre, enferma, vendía antojitos en la plaza, pero apenas alcanzaba para el arroz y los frijoles. Entonces llegaron ellos, hombres vestidos con botas negras, cadenas gruesas y camionetas con vidrios polarizados. Le ofrecieron 1,000 pesos por llevar una mochila a la orilla del río. La segunda vez ya no fue una mochila, fue un encargo. Y cuando Rodrigo se negó, lo amenazaron con llevarse a su hermana menor. Fue entonces que aceptó cruzar gente. Elías, su compañero en la detención, venía de una historia similar, aunque con matices distintos. Huérfano desde los 11, había crecido entre refugios y pandillas menores. A los 14, fue reclutado con la promesa de hacer dinero de verdad. Lo entrenaron para no hacer preguntas. Le enseñaron rutas, códigos, señales, le dieron un celular y una moto. En 3 meses ya había cruzado a 15 migrantes. Lo que Omar García Harfuch descubría en sus informes era un patrón que ya conocía demasiado bien. Niños convertidos en piezas intercambiables. La red del cártel utilizaba menores como herramientas para evadir controles migratorios. No era casualidad, era estrategia. Los adolescentes no tenían antecedentes. Las autoridades eran más blandas con ellos, y si algo salía mal, los adultos desaparecían, dejándolos solos. La operación no era improvisada. Tenía puntos de reclutamiento específicos en zonas vulnerables. Ofrecían protección, dinero y una salida ilusoria, y detrás siempre la amenaza. Harfuch sabía que la estructura era compleja. Sabía que los menores, como Rodrigo y Elías, eran solo la punta del iceberg, pero necesitaba una entrada, una grieta en esa muralla invisible. Por eso comenzó a formar un equipo. No era un grupo cualquiera. Seleccionó a elementos de inteligencia que habían trabajado en operativos anteriores contra redes de trata y tráfico de migrantes. Incluyó a 2 agentes con formación binacional, con experiencia en colaboración con la DEA. También llamó a un abogado especialista en derecho internacional, porque lo que se avecinaba no era solo una misión de rescate, era una declaración. Mientras tanto, en Texas, las autoridades estatales endurecían su discurso. El gobernador calificó a los menores de cómplices del crimen organizado. La fiscalía planteaba juzgarlos como adultos. La opinión pública se polarizaba. Harfuch sabía que el tiempo era su enemigo. Solicitó apoyo a la embajada mexicana en Washington. Pidió acceso a los adolescentes detenidos. También comenzó a filtrar información a periodistas de confianza en México y Estados Unidos. Necesitaba cambiar la narrativa. No eran criminales. Eran víctimas atrapadas en una estructura criminal transnacional, y debía demostrarlo con hechos. Mientras las gestiones diplomáticas avanzaban a paso lento, Harfuch ya diseñaba el siguiente movimiento. Su equipo había identificado un patrón de rutas que conectaban puntos rurales de Tamaulipas con cruces clandestinos en Mission, Texas. La red operaba en coordinación con contactos en Laredo, McAllen y otros puntos fronterizos. Era una operación amplia y peligrosa. El punto clave, sin embargo, era el origen de los adolescentes, su historia personal, sus comunidades, sus testimonios. Harfuch necesitaba ir a esas localidades, hablar con vecinos, maestros, curas, médicos rurales. Confirmar que Rodrigo y Elías habían sido forzados, coaccionados o manipulados. Cada detalle servía para armar el caso que usaría ante las autoridades norteamericanas. Pero también había otro objetivo: identificar al reclutador, al hombre que había convencido
o amenazado a los menores. Los rumores apuntaban a un operador local conocido como El Pastor, un exmilitar que usaba su formación táctica para mover personas y evadir retenes. Harfuch ya tenía su nombre en la mira, pero aún faltaban pruebas. La presión aumentaba. Estados Unidos pedía resultados. México exigía respeto a los derechos humanos. Y mientras los gobiernos intercambiaban comunicados, Harfuch preparaba algo distinto. No iba a esperar, no iba a negociar a través de escritorios. Cruzaría la frontera él mismo, bajo una figura legal sutil pero efectiva. Cooperación binacional en materia de seguridad. Tenía 72 horas, ni un minuto más. Lo que estaba en juego no eran solo dos adolescentes. Era el mensaje que enviarían a miles de jóvenes atrapados en la misma encrucijada. El vuelo fue discreto, sin escoltas ni banderas. Omar García Harfuch cruzó a Texas como parte de un acuerdo técnico de cooperación binacional. Llevaba consigo a 2 agentes encubiertos y al abogado del equipo legal, todos con credenciales diplomáticas temporales. Al aterrizar en McAllen, no hubo conferencias de prensa ni cámaras, solo silencio, urgencia y una ventana de 72 horas. La primera parada fue el centro de detención donde estaban retenidos Rodrigo y Elías. No fue fácil conseguir acceso. Las autoridades texanas estaban tensas, reacias, pero una carta del consulado mexicano abrió la puerta. Harfuch entró con paso firme, pero sin mostrar autoridad. Sabía que no debía provocar. Rodrigo estaba sentado en una sala de concreto frío, esposado a una mesa metálica. Lo acompañaba un traductor judicial y un agente fronterizo. Cuando Harfuch entró, el adolescente lo reconoció de inmediato. Lo había visto en noticieros, en redes sociales, en videos donde enfrentaba al narco sin miedo. Sus ojos se humedecieron. No dijo nada. No podía creer que alguien como él estuviera ahí. Por él. La conversación fue corta pero decisiva. Harfuch no preguntó detalles. Solo escuchó. Rodrigo habló con voz temblorosa, pero sin pausas. Contó cómo lo reclutaron, cómo lo presionaron, cómo cruzó a los migrantes sin entender del todo en qué se metía. Luego habló de su hermana, de su madre enferma, de su miedo. Elías, en otra sala, confirmó lo mismo. Historias paralelas, mismo patrón, mismo horror. Lo más inquietante surgió al hablar del egipcio. Rodrigo mencionó que ese hombre no hablaba español ni inglés, pero que traía consigo una lista de nombres y contactos. Dijo que lo vio entregar un sobre al guía antes de cruzar el río. Harfuch tomó nota mental de todo. Aquello no era solo una red local. Había enlaces con otras regiones del mundo. El caso tomaba una nueva dimensión. Esa misma noche, Harfuch pidió una reunión con oficiales de la DEA en Texas. Usó sus contactos previos, apeló a la cooperación internacional. La reunión se celebró en una oficina sin logos. Mostró lo que sabía, los testimonios, las rutas, los pagos. Expuso que los adolescentes eran víctimas y que su procesamiento como adultos solo beneficiaba al cártel. La reacción fue mixta. Algunos agentes estaban de acuerdo, otros escépticos. Pero la clave llegó al día siguiente, cuando el abogado mexicano presentó una solicitud de habeas corpus ante un juez local. Argumentó que los menores habían sido coaccionados, que no tenían antecedentes y que existía riesgo de violación a derechos humanos. El juez aceptó revisar el caso. El reloj seguía corriendo. Mientras tanto, en el centro de detención, Rodrigo y Elías empezaban a mostrar señales de colapso emocional. El encierro, el aislamiento, la incertidumbre, todo pesaba. Harfuch los visitó una vez más. Les habló con franqueza. Les dijo que no podía prometer libertad inmediata, pero que haría todo por sacarlos. Les pidió algo más, contar su historia ante una comisión internacional. Ambos aceptaron. Afuera, la prensa empezaba a captar el giro del caso. Algunos medios filtraban que una figura de alto nivel mexicano estaba interviniendo por 2 menores detenidos. Se levantaban voces en defensa de los adolescentes. Colectivos, ONGs y hasta actores públicos empezaron a hablar del tema.
La narrativa cambiaba. Harfuch sabía que era el momento de actuar con más fuerza. Pidió protección consular urgente para los chicos. Solicitó traslado a una casa de resguardo temporal. Los abogados estadounidenses pusieron trabas, alegaron riesgo de fuga. Pero el juez accedió a una medida intermedia: seguimiento electrónico, bajo custodia diplomática. Era un paso. El traslado fue silencioso, casi clandestino. Rodrigo y Elías salieron esposados, pero sin uniforme. Al llegar a la casa de resguardo, vieron camas limpias, comida caliente y alguien que les decía que todo iba a estar bien. Por primera vez en semanas, durmieron. Harfuch no celebró. Sabía que lo difícil apenas comenzaba. Ahora tenía que demostrar con pruebas sólidas que detrás de esos chicos había una red, que sus captores seguían operando en Tamaulipas, que cada minuto que pasaba sin actuar, más menores eran enganchados. En una sala de reuniones, rodeado de mapas y pantallas, miró el nombre que destacaba una y otra vez en los reportes de inteligencia: el Pastor. Todo apuntaba a él. Elías lo había mencionado, Rodrigo lo había descrito. Harfuch apretó los puños. Iban por él. En una bodega abandonada a las afueras de Ciudad Mante, un hombre de mirada gélida y porte militar daba instrucciones a dos jóvenes. Uno de ellos apenas tenía 14, el otro menos de 12. Les hablaba sin levantar la voz, pero con una autoridad implacable. Ese hombre era conocido como el Pastor, excomandante de una unidad especial del ejército, expulsado por corrupción, ahora operador clave del cártel en la región fronteriza. Mientras Harfuch seguía en Texas, su equipo de inteligencia, liderado por la oficial Jimena Castañeda, lograba infiltrar a un colaborador dentro del círculo cercano del Pastor. Se trataba de un joven exrecluta del crimen, rescatado años atrás por un programa de reinserción. Ahora trabajaba para la Secretaría de Seguridad como informante. Su tarea era clara: identificar el lugar exacto donde se realizaban los reclutamientos y documentar todo. El operativo se cocinaba con precisión quirúrgica. Durante días, las escuchas telefónicas y los seguimientos en campo revelaron patrones, horarios, nombres. El Pastor utilizaba rutas de ganado para mover menores hasta el borde del río. Desde ahí, otros contactos los recibían con chalecos salvavidas y los guiaban hasta el lado estadounidense. La operación incluía pagos, sobornos a autoridades locales y un sistema de identificación basado en las famosas pulseras de colores. En paralelo, desde Texas, Harfuch preparaba el movimiento legal definitivo. Con ayuda de sus contactos en la DEA y el Departamento de Justicia, impulsó una audiencia clave donde presentó testimonios juramentados de Rodrigo y Elías. También exhibió videos, fotografías y declaraciones de otros menores que habían sido reclutados. El objetivo era doble: asegurar la protección legal de los chicos y desarticular el corredor migratorio desde la raíz. La estrategia era arriesgada. Si el Pastor detectaba la filtración, podía escapar o silenciar a testigos. Por eso, Harfuch propuso un golpe binacional: una redada simultánea en México para capturar al líder y una intervención legal en Texas para liberar oficialmente a los menores y colocarlos bajo custodia del gobierno mexicano. La DEA aceptó colaborar, aunque con condiciones. Ningún civil debía resultar herido. El operativo debía ser limpio, sin bajas innecesarias y con pruebas suficientes para sostener las detenciones. La fecha se fijó: madrugada del jueves, la hora 03:30. En Tamaulipas, el equipo de Jimena se dividió en 3 células. Una irrumpiría en la bodega donde el Pastor dormía esporádicamente. Otra vigilaría rutas de escape. La tercera se infiltraría en un rancho donde se reunían adolescentes antes de cruzar la frontera. Las órdenes eran claras: capturar vivo al líder y rescatar a los menores. Al mismo tiempo, en Texas, Harfuch solicitó una orden judicial para retirar a Rodrigo y Elías del centro de resguardo temporal. Ya no bastaba con protección diplomática. Necesitaban quedar oficialmente bajo custodia mexicana,
como testigos clave en una red criminal transnacional. La noche cayó con tensión. Los radios crepitaban, las patrullas se posicionaban, y cuando el reloj marcó las 03:30, todo comenzó. En Ciudad Mante, los agentes irrumpieron con rapidez. El pastor intentó huir por una salida trasera, pero fue interceptado por la segunda célula. Lo redujeron sin disparos. Dentro del rancho hallaron a 6 menores dormidos en colchonetas improvisadas. Todos fueron puestos bajo resguardo inmediato. Simultáneamente, en McAllen, Harfuch se presentó ante el juez con la orden firmada. Acompañado por 2 funcionarios consulares, ingresó al centro y notificó la decisión. Rodrigo y Elías serían trasladados esa misma mañana a territorio mexicano, bajo custodia del DIF y del Programa de Protección a Testigos. El regreso fue silencioso pero simbólico. Cruzaron por el puente internacional sin cámaras ni escoltas oficiales, solo con la certeza de que lo imposible se había logrado. Harfuch no los trató como prisioneros, les habló como a hijos. Les dijo que ahora estaban del otro lado, que no serían olvidados. Horas más tarde la noticia explotó. Cae el líder de red de tráfico infantil en Tamaulipas. Menores mexicanos liberados en Texas tras intervención diplomática. Red binacional de trata desmantelada gracias a testimonios de adolescentes. México pedía ahora justicia transnacional. Estados Unidos aceptaba revisar casos similares. La colaboración entre ambos gobiernos se fortalecía. Pero más allá de los titulares, lo importante era lo que no se veía. Rodrigo y Elías estaban a salvo. Y el pastor ya no volvería a tocar a ningún niño. Rodrigo y Elías fueron recibidos por un equipo del DIF especializado en menores víctimas de redes criminales. Durante los primeros días apenas hablaban, dormían poco, se sobresaltaban con cualquier ruido, pero poco a poco, con ayuda de terapeutas y acompañantes sociales, comenzaron a recuperar algo más valioso que la libertad, la confianza. Ambos ingresaron a un programa de protección de identidad. Sus nombres, ahora cambiados, no figuran en ningún registro público. Viven en un albergue seguro, donde reciben educación, terapia psicológica y talleres de reinserción. Rodrigo mostró talento para la música. Elías, para la carpintería. 2 caminos que empiezan a abrirse sin miedo. Una vez estabilizados, aceptaron dar su testimonio ante fiscales mexicanos y observadores internacionales. Lo hicieron sin dramatismos, solo con la claridad de quienes ya no quieren callar. Narraron cómo fueron contactados, cómo operaban los traslados, cómo eran las amenazas y los castigos. Sus palabras no solo cimentaron el caso judicial contra el pastor, sino que revelaron el alcance de la red criminal. Más de 30 menores usados en un periodo de 6 meses. Gracias a esa información, se logró rescatar a otros 8 adolescentes que estaban en lista de traslado. 3 de ellos apenas tenían 13 años. Ninguno volvió a cruzar. Ninguno fue criminalizado. Todos recibieron atención inmediata. El corredor entre Tamaulipas y Mission, Texas, quedó desarticulado. La policía mexicana incautó propiedades, vehículos y cuentas vinculadas al cártel. Estados Unidos congeló activos y emitió órdenes de arresto contra 3 operadores fronterizos. Incluso se detectó una conexión con una célula de traficantes en el norte de África, que usaban a México como puente. La colaboración binacional fue clave. Pero más allá del éxito operativo, lo que más marcó a Harfuch fue lo humano. Visitó a los chicos una última vez antes de regresar a la Ciudad de México. Los encontró en un jardín comiendo fruta, bromeando, como si por fin hubieran vuelto a ser adolescentes. Rodrigo se acercó, le agradeció sin palabras, con una mirada larga. Elías, con una sonrisa tímida, le dio una pulsera de hilo que él mismo había tejido. Harfuch guardó silencio. Se despidió sin discursos. Sabía que esas pequeñas victorias eran las que realmente contaban. El resto, las cifras, los informes, las notas diplomáticas, todo eso era necesario, pero frío. Lo que quedaba era esa sensación íntima de haber hecho lo correcto.
de haber salvado algo. A su regreso, Harfuch fue reconocido por su valentía. Organismos internacionales, periodistas y sectores políticos lo elogiaron. Pero él evitó entrevistas. Solo emitió un comunicado corto. Los menores no son soldados, no son criminales, son víctimas de un sistema que debemos desmantelar, y eso apenas comienza. Desde entonces, impulsó una serie de reformas para fortalecer la protección a menores vulnerables en zonas controladas por el crimen. Se crearon unidades móviles de rescate, se multiplicaron las casas seguras y se firmaron convenios con asociaciones civiles para la prevención del reclutamiento infantil. Rodrigo y Elías siguen bajo protección, pero sus historias no quedaron en silencio. En escuelas de Tamaulipas, en foros juveniles y documentales, se cuenta su experiencia de manera anónima. Se ha vuelto un ejemplo, una advertencia, una esperanza, y aunque ellos no lo sepan, ya han salvado vidas. Niños que, al escuchar su relato, decidieron no aceptar la oferta fácil. Familias que ahora están más alertas. Comunidades que ya no callan cuando ven una camioneta sospechosa rondando la primaria. La historia de estos dos adolescentes no fue una excepción, fue una alarma. Una señal de que aún es posible intervenir antes del abismo. Y todo comenzó con una decisión, la de un funcionario que no quiso quedarse en su oficina, porque a veces, para proteger a los inocentes, hay que cruzar fronteras, hay que enfrentar leyes hostiles, romper con la indiferencia y hacer lo que nadie espera. Eso fue lo que hizo Harfuch, no por gloria, no por política, sino porque entendió algo esencial. Ningún país puede considerarse justo si permite que sus niños sean utilizados como instrumentos del crimen. Y aunque esta historia tiene un final digno, no es el fin del problema. Aún quedan rutas activas, menores en riesgo, redes operando en silencio, pero ahora hay un precedente, una victoria, una esperanza. Si llegaste hasta aquí, no olvides suscribirte al canal para conocer más historias reales que merecen ser contadas. Y haz clic en el siguiente video que aparece en pantalla para continuar descubriendo cómo se lucha desde las sombras por los que no tienen voz.